Comentarios. Empezamos con Juan Hernández de Grupo Basta y seguimos con Demián Duarte y también con Hans Salazar. Y nos vamos aquí también. Por favor, adelante. Buenas tardes, Juan Hernández del Grupo Basta y del Grupo Cantón. Bueno, serían dos preguntas. La primera, bueno, ahorita están hablando ustedes precisamente de este índice de letalidad, de este número de muertes, pero quisiera saber, o si no lo han informado, de estas muertes, ¿cuántas ya han sido contempladas dentro del rubro de recontagios? Estamos hablando de, estamos aquí, el caso más cercano del gobernador de Baja California, que tuvo un recontagio por el COVID y ahorita pues incluso está en peligro de perder un pulmón, ¿no? Entonces, el resultado es complicado. Entonces, quisiera saber de estos fallecimientos, ¿cuántos han sido por recontagio? Si tienen este dato. Y el segundo, es un tema de nivel nacional, de interés nacional. Ha sido, ahorita usted, doctor, ha sido muy atacado en redes sociales, precisamente por este viaje a base de vacaciones. Quisiera saber más o menos es que estoy buscando la palabra correcta. Es una cuestión de su vida personal, eso yo lo entiendo muy bien. Usted tiene el derecho de descansar, de tomar su tiempo, ¿no? Tanto a nivel familiar como a nivel personal. Sin embargo, esta situación ha sido aprovechada precisamente por los críticos del sistema de la 4T, pues precisamente para demeritar todo el trabajo que se ha venido haciendo. Entonces, voy a dejarle la pregunta abierta, no soy yo quien para cuestionar, pero sí de alguna manera. Es un tema que hoy tocaron en la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador, le dio su respaldo, respondió, le dio el espaldarazo, digamos así, pero lo más importante, nos dice que le preguntáramos sobre este tema, pero yo lo voy a dejar abierto. Gracias. Con mucho gusto, no hay ningún tema que sea prohibido o que haya que ocultar. Déjenme abordar primero la primera pregunta, que es de mayor interés colectivo, público, nacional y también internacional, que es el tema de los recontagios. Los recontagios son esta experiencia en donde una persona que ya ha padecido COVID-19, posteriormente, en distintos intervalos de tiempo, pudiera volverse a presentar con infección por el virus SARS-CoV-2 o bien con la enfermedad COVID-19. A lo largo de la epidemia se ha comentado mucho sobre este tema, aquí mismo hemos tratado este tema, ha sido una inquietud recurrente, cuando aparecen noticias en otras partes del mundo y en algunas ocasiones también de nosotros en México sobre experiencias como esta. Hay una diversidad de casos, en general son muy pocos, eso es lo primero que hay que tener claro. Poquísimos, son prácticamente anecdóticos. No perder de vista que esta es una enfermedad que ya ha afectado por millones a personas de todo el mundo y que los casos registrados o documentados de una potencial reinfección se cuentan por unas pocas decenas, contando los casos reportados en todo el mundo. Aquí en México se han podido documentar concretamente uno o dos, uno bien documentado que en su momento anunciamos en el estado de Guerrero y otro difícilmente documentado, es decir, no era muy clara la noción de que había reinfección. ¿Por qué razón? Porque en la mayoría de los casos relatados no es enfermedad COVID y después enfermedad COVID, sino es detección del virus SARS-CoV-2 y después enfermedad COVID, o primero enfermedad COVID, después detección, o en ambos casos detección del virus. Es muy distinto el tener el virus detectable en las vías respiratorias a tener enfermedad. Las personas que portan el virus se clasifican como portadores asintomáticos y mucho hemos conversado también en México y en el mundo sobre la posible importancia de las personas asintomáticas en el proceso de transmisión. En general, hasta el momento se sigue aceptando a nivel mundial que aunque ciertamente podría haber una proporción importante de personas asintomáticas portadoras del virus SARS-CoV-2, en la medida en que no tienen síntomas, particularmente la tos, tienen una capacidad mucho menor de ser transmisoras del virus. No que sean completamente sin importancia, pero son comparativamente con personas que padecen la enfermedad COVID-19
de menor importancia epidemiológica. Entonces, insisto, son muy poquitos casos. En México no tenemos documentada ninguna defunción que pudiera estar asociada a segundas infecciones hasta el momento, pero de las diversas defunciones que tenemos registradas, hay varias que permanecen todavía en revisión. A propósito de la pregunta, que me parece muy legítima, vamos a pedirle al grupo técnico de dictaminación que se dé a la tarea de reanalizar cuál es el estado actual y lo comentamos en los próximos días. No prometo que necesariamente mañana, vamos a ver qué información tienen los grupos técnicos que dictaminan a nivel federal y en los estados y hacemos un resumen y con mucho gusto lo presentamos. El segundo tema que me comenta, efectivamente vi que en las redes sociales y también en algunos periódicos de circulación nacional, en primeras planas, causaba interés dónde había estado yo en los días del fin de año. No tengo nada que ocultar, efectivamente fui a la costa de Oaxaca, a la región de Pochutla, el municipio de San Pedro Pochutla. Es un sitio hermoso, con una población muy generosa, muy benévola, y fui a visitar a familiares muy cercanos, a personas muy amigas, y estuvimos en una casa particular durante los días del fin de año. Una cosa muy importante es enfatizar la importancia que estuvimos mencionando aquí como recomendaciones de fin de año, de conservar los grupos familiares muy pequeños y también al conservar los grupos pequeños, de todos modos seguir las distintas medidas de prevención al momento de las distintas actividades sociales. Por ejemplo, y ya que algunos aspectos de mi vida privada podrían ser de interés público o instructivos, es relativamente fácil, si uno contempla estas actividades, separar los lugares en una mesa. Tuvimos una reunión, obviamente, con motivo del fin de año y cuidamos este tipo de aspectos y esto esperamos que lo haya hecho la gran mayoría de las personas. ¿Qué otros aspectos son importantes? El considerar que me dio la impresión de que algunos estos diarios de circulación nacional no lo tenían totalmente claro. Aquí se los aclaramos, por aquí está la reportera de uno de estos diarios, la noción de que la intervención de prevención de México es diferente a la que han usado otros países. Algunos países han optado por disposiciones casi análogas a toque de queda, es decir, disposiciones administrativas de cancelación absoluta de la movilidad. Algunas no lo habían tomado de inicio, pero en un momento dado lo han tomado. Reino Unido, esta misma mañana, el primer ministro Boris Johnson estaba instruyendo disposiciones especiales, dado que en el Reino Unido, en partes sustanciales del territorio del Reino Unido, la curva epidémica tiene un comportamiento exponencial, muy acelerado. En este momento, el Reino Unido es el país del mundo que tiene la mayor cantidad de casos por millón de habitantes por día. Es decir, la velocidad de ascenso de la curva epidémica es la más grande vista prácticamente en cualquier país. Es igual, aún más grande que la que vieron algunos países europeos, como Italia o como España, al inicio de la epidemia. Entonces, en lo que le corresponde a un gobierno soberano, tomó decisiones administrativas que son de suspensión absoluta de la movilidad. En México, como lo venimos platicando, pero siempre es útil un recordatorio, acaso porque está empezando el año, durante 2020 lo comentamos varias veces, tuvimos una primera intervención que se llamó, para quien ya no la recuerde, Jornada Nacional de Sana Distancia, que implicó la misma disposición administrativa nacional, a cargo, desde luego, de la Secretaría de Salud Federal, que es la segunda autoridad sanitaria del país, después del presidente de la República, de acuerdo a la Ley General de Salud. Y la disposición se extendió desde el 23 de marzo y hasta el 30 de mayo. A partir del 1 de junio y hasta el momento, hasta este minuto, se estableció un mecanismo diferenciado por entidad federativa. ¿Por qué razón? Retomamos, para quien ya no lo recuerde, porque la dinámica de
ocurrencia de la enfermedad. Dinámica le llamamos al cambio de la epidemia en el tiempo y en el espacio, la cantidad de personas que enferman en cada territorio por cada día o por cada semana es muy diferente en cada entidad federativa. Mañana, que es Pulso de la Salud, actualizaremos muy probablemente lo que actualizamos lo más reciente el martes pasado, que son las 32 curvas epidémicas de cada entidad federativa. Y ustedes pueden ver, lo han podido ver, que son muy distintas las curvas epidémicas. Esto lo que permite es, en países que son territorialmente muy grandes, generalmente las repúblicas federales, México, Estados Unidos, Brasil, Canadá, por mencionar algunas en el continente, un mayor equilibrio, un mejor equilibrio entre dos elementos muy importantes que en todo el mundo son prioritarios. Por un lado, de manera inmediata, proteger la salud y la vida en la medida en que se eviten los contagios o se disminuya la frecuencia de los contagios y por lo tanto los casos y las defunciones. Y del otro lado, el bienestar social. No perder de vista, empezando el año, lo vuelvo a recordar por si alguien lo olvidó, lo dijimos muchas veces el año pasado, tristemente la realidad no ha cambiado en este aspecto. México es un país con enormes desigualdades sociales y económicas, enormes, inmensas. Tenemos una muy importante acumulación de la riqueza en muy pocas manos, en muy pocas familias, y más de la mitad de la población, un poco más de la mitad, vive en condiciones de pobreza, pobreza absoluta, definida así por múltiples entidades y organismos internacionales. Permítame. Sí, por eso estoy hablando del aspecto, permítame, no es, pero permítame, estoy respondiendo aquí y es, hay un orden, Blanca, permítame, esto no había ocurrido. Creo que esto no había ocurrido, espero que no cambie en 2021. La regla básica de una conferencia de prensa es, se escucha lo que se pregunta, ¿no es cierto? Bueno, tenemos mañana tenemos muchas conferencias de prensa, continuarán, por cierto, les aviso, continuarán a lo largo de 2021 tantas conferencias de prensa como sea necesario. Pero retomo el aspecto crucial de interés público que deriva o se motiva por la pregunta que me hace Juan Hernández sobre el manejo de la epidemia. Entonces, aquí tenemos, en esta realidad socioeconómica, si tuviéramos al país al mismo tiempo en el mismo estado de confinamiento, o mismo grado de confinamiento, tendríamos regiones del país que tienen la oportunidad de empezar a liberar actividades que permitan la reactivación económica y social al ritmo de control o de confinamiento que requieren otras entidades que en su momento necesitan una mayor reducción de la movilidad. Entonces, relativo a la pregunta, pongo precisamente el ejemplo vigente. En el Valle de México, la Ciudad de México y el Estado de México, desde hace un par de semanas se declaró el semáforo rojo. Habida cuenta que los diversos indicadores de actividad epidémica son muy intensos, están en grados intensos. Entonces, en la Ciudad de México, como parte del semáforo rojo, se decretó suspensión de ciertas actividades. Vamos a poner un ejemplo, los restaurantes. Los restaurantes no están abiertos en la Ciudad de México, excepto para la, transporte a casa, el llevar a casa. Ya sea que uno recoge en el lugar y se lo lleva o lo pide con un transporte a casa. En el estado de Oaxaca, donde está Pochutla, el sitio donde estuve estos algunos días, desde el 31, me fui el 31 por la mañana, los restaurantes están abiertos. Es precisamente por eso que la foto a la que han aludido me retrata en un restaurante. Efectivamente estaba en un restaurante en la playa de Zipolite tomando los alimentos junto con la familia con los que viajamos a esto. Entonces ahí se ve precisamente cómo las realidades no son sincrónicas para el país. En algunas de estas notas parecieran este detalle, que no es un detalle, es sumamente importante, no tenerlo claro. Entonces, de interés público lo que preocupa, o por lo menos a mí me preocupa, es que a lo largo de un año que hemos estado hablando de los mensajes
sobre el control epidémico, pareciera esto ya no ser lo que está en el interés de los medios de comunicación y pues el servicio que pueden hacer a la población a lo mejor es de menor profundidad o calidad o extensión, ¿no? Muchas gracias, Juan. Vamos a pasar con Demián Duarte, Hans Salazar y nos pasamos de este lado. Sí, gracias, doctor López-Gatell. Buenas noches, Demián Duarte, del canal de YouTube Sonora Power, de Política y Rock and Roll Radio, de Lobos FM. Lejos del amarillismo o del tremendismo, noté que anunció usted que la COFEPRIS aprobó un par de vacunas, la de AstraZeneca y la de CanSino Biologics. Obviamente son dos asuntos muy importantes. Estamos hablando de más de 100 millones de vacunas que se aprueban para llegar al país. Que nos comente, por favor, las dimensiones de esta aprobación. Y una pregunta en particular de mi público del canal de YouTube. Lanzan la pregunta en términos de mucha preocupación por un tipo de población sumamente vulnerable y preguntan si va a haber alguna consideración especial en el plan de vacunación a quienes padecen de lo que es esta enfermedad que afecta sus facultades mentales, ¿no? Es la enfermedad que tienen los niños de nacimiento, ¿no? Ya. El síndrome de Down, exactamente. Síndrome de Down, ¿cómo no? Muchas gracias. Porque se le considera población sumamente vulnerable al contagio, ¿no? Gracias por la consideración. Abordemos esta primera, que es definitivamente de gran importancia. El síndrome de Down, así conocido técnicamente también se llama como trisomía 21, es una condición en la que los cromosomas que están en las células de las personas, para referencia básica de quien no esté familiarizado con el concepto de cromosomas, los cromosomas son las unidades físicas en las que se agrupa el material genético de las células. Cada especie o algunas especies tienen cantidades diferentes de cromosomas y la especie humana tiene 46 cromosomas. Y hay uno de los cromosomas que característicamente tiene una forma visual de una X, todas son como X, pero hay una que es más claramente X, en donde están las características que definen las caracteres sexuales de las personas. Pero este síndrome, que se describió desde los años 50 del siglo pasado, es muy conocido porque existe, en lugar de 2 cromosomas, hay 3 cromosomas de esta condición, y eso está asociado, por razones muy complejas de explicar en este momento, con una serie de cambios anatómicos y funcionales de las personas. Esto fue motivo de enormes acciones de discriminación, por cierto, y estigma durante el siglo XX. Afortunadamente hemos evolucionado socialmente y hoy hay un mayor espacio de inclusión de las personas con esta condición. Sin embargo, es muy importante lo que señala Demián Duarte, porque una de las condiciones que también afecta a las personas con el síndrome de Down es inmunosupresión. Entonces, efectivamente, son más propensas a padecer infecciones y cuando padecen infecciones son más propensas a complicarse. Tienen mayor riesgo de hospitalización y de defunción, desafortunadamente. Por ahí en 2010 publicamos un trabajo precisamente con el doctor Pérez Padilla sobre influenza y síndrome de Down y documentamos también que en el contexto de la pandemia de influenza hay un mayor riesgo de muerte. Entonces, la respuesta es sí. También deberemos incluirle a las personas con síndrome de Down como parte de los grupos prioritarios por padecer inmunosupresión, independientemente de la edad a la que se presenten. Pero para aquellas personas con síndrome de Down que aún tengan menos de 16 años, no se podrá usar la vacuna hasta que, igual que en el resto de personas menores de 16 años, existe evidencia sobre su seguridad y su eficacia. Entonces ya habíamos comentado en el año pasado que aún no hay evidencia científica en ninguna parte del mundo sobre la seguridad y eficacia de las vacunas hasta ahora existentes contra el SARS-CoV-2 en personas menores de 16 años. Pero ya sabemos que las compañías farmacéuticas han diseñado y están preparando ensayos clínicos en personas menores de 16 años. Entonces, en concreto, si una persona hoy tiene síndrome de Down y tiene más de 16 años, será elegible para vacunación
por su condición de inmunosupresión ligada a la trisomía 21. Si hoy tiene menos de 16 años, tendrá que esperar por esta razón fundamental, importante para la seguridad de las propias personas, que todavía no se documenta la seguridad y eficacia de las vacunas en personas menores de 16 años. Sobre la otra noticia, aprovecho para aclarar de manera formal y explícita, cuando yo puse en el Twitter CanSino fue un error de tipografía, quede constancia, quede registrado hoy, lunes 4 de enero, que hasta el momento la vacuna de CanSino no se le ha concedido autorización de uso en México. CanSino todavía no. Faltan algunos elementos, principalmente CanSino no ha presentado todavía el expediente completo para solicitar esta condición. Entonces, descarten por favor, CanSino hasta hoy 4 de enero no. Ahora, AstraZeneca, sí, efectivamente, hoy por la mañana, muy temprano, se reunió el Comité de Moléculas Nuevas de COFEPRIS, que es la entidad científica asesora de la Comisión de Operación Sanitaria. Revisaron el expediente desde el pasado 30 de diciembre, lo estuvieron revisando durante el fin de semana y hoy sesionaron para discutir, deliberar y por unanimidad lograron proponer a la Comisión de Autorización Sanitaria la autorización de uso de emergencia. El resto es simplemente un trámite de papel. La Comisión de Autorización, que preside la doctora América Orellana, estaba desde luego al tanto de todo esto, porque ella es la que organiza la sesión del Comité de Moléculas Nuevas y simplemente se hará la formalización para comunicarle a la representación legal de AstraZeneca que su vacuna ha sido autorizada para uso de emergencias en México. Actualizo el panorama general de vacunas, en particular sobre estas de las que estamos hablando. Los planes que tenemos es que CanSino complete su expediente. Deseamos, este es un deseo, no es una precondición, que quede muy claro, sobre el juicio que hará COFEPRIS en forma autónoma respecto a ese expediente, pero ojalá que el expediente muestre seguridad y eficacia y sea posible conferirle la autorización de uso de emergencia. Si esto ocurre, nos facilitará las cosas porque ya se ha hecho un precontrato hasta por 35 millones de dosis. La vacuna de CanSino no requiere ultracongelación y su régimen es de una sola dosis. Y esto nos podría facilitar mucho las cosas para expandir más rápidamente la vacunación, particularmente en las zonas más apartadas donde es más difícil el acceso de las vacunas con ultracongelación. La de Astra, hasta el momento, ya se le confirió la autorización de uso de emergencia, está pendiente de concretarse la verificación de la capacidad del laboratorio Liomont, con quien, como fue anunciado aquí el 26 de octubre, Astra acordó que envasara el producto que a su vez vendrá de Argentina. Recordarán que el canciller Marcelo Ebrard explicó este convenio entre entidades privadas, Astra, Liomont y la Fundación Carlos Slim, para hacer esta producción. El gobierno mexicano ha contratado 77.4 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca, misma que se calcula que si se logra lo que estoy mencionando, que no depende del gobierno, queremos ser muy claros en eso, depende de que las entidades privadas que están trabajando en ello concreten tener la capacidad de producción, pero si se logra, tendríamos a partir de marzo posiblemente la vacuna de AstraZeneca también en operación. Otras vacunas que están avanzando bien y que serían consideradas incluyen la de Janssen. Para esta vacuna se hizo ensayo clínico en México, está todavía en evolución y somos elegibles como un país prioritario para Janssen para firmar contratos, dado que participamos en el ensayo clínico. Hay una carta de intención firmada por el secretario de Salud y en su momento, si se concretan las condiciones, se firmaría un contrato.
Esto es lo que tenemos hasta hoy. Arrancamos el año, termino aquí, son las 20:02. Dejamos pendiente a Hans Salazar, a Blanca, a todos los compañeros de aquí. Qué bueno que hoy vinieron con renovado ánimo. Mañana, todos los días ya vamos a tener. Mañana tenemos Pulso de la Salud. Mañana llegan, ya se anunció. Bueno, sí, confírmalo. Bueno, confirmo que mañana llegarán dosis, 53,000, solo que no voy a poder sacar la diapositiva rápido, pero un poco más de 53,000, me parece que 625 dosis. Si me ponen la diapositiva, por favor. Ahí está. Subamos tantito y vemos rápidamente esto. Esto sí lo presentó. Entonces la siguiente, por favor. Esto es el avance de lo que llevamos con las 53,625 que llegaron. Mañana llega esta cantidad, 8,755 al aeropuerto de Monterrey y serán igualmente trasladadas a Coahuila. Allá en el aeropuerto de Monterrey estará el general secretario Luis Crescencio Sandoval representando al Gobierno de México en la recepción de este paquete. Todo ese paquete se va a Saltillo y será administrado, igual que el paquete previo, en unidades militares. El segundo paquete es Ciudad de México, 44,850. Digo segundo porque el primero llega un poco después de las 8 de la mañana, el segundo un poco después de las 9 de la mañana, y 44,850 dosis que serán utilizadas en la Ciudad de México. En la recepción de estas vacunas estará el secretario Jorge Alcocer, el secretario de Hacienda Arturo Herrera, Zoe Robledo y también el maestro Juan Ferrer del INSABI. Y aquí yo acompañaré al presidente en el Pulso de la Salud y vamos a ver si logramos hacer el enlace para que en el momento que lleguen las vacunas, si no se retrasan, ojalá sea el caso, podamos ver desde aquí y escuchar las palabras de los colegas. Entonces aquí nos vemos, seguimos viéndonos, feliz año nuevo, ojalá que a pesar de la adversidad que nos ha traído esta epidemia, el año 2021, y en mucho gracias a las vacunas, logremos tener una nueva perspectiva de lo que será esta epidemia para México y ojalá que para la mayoría, si no es que todos los países del mundo. Muchas gracias.